Por otro lado, esta reducción en los subsidios de la gasolina extra y Ecopaís es bien vista por varios expertos. Sin embargo, advierten los posibles problemas que puedan traer debido a la diferencia de precios para los usuarios públicos y privados. Sin aparentes sorpresas, llegó la medida del gobierno central a los distribuidores de combustible, que si bien es cierto lo esperaban, no se imaginaron que la decisión llegue tan pronto. Creemos que si es por el bien del país, estos dineros tendrán que ir a compensar a las clases más necesitadas, ¿no? Para el economista Ramiro Crespo, la reducción de los subsidios es un acierto. Ya deberíamos agarrar el toro por los cuernos. Necesitamos a alguien que diga, señores, esto de los subsidios es una estructura corruptora que está favoreciendo a mafias y no al pueblo ecuatoriano. Y es que Crespo apunta a que el bajo precio del combustible en Ecuador da cabida al contrabando, pero advierte que esto podría seguir siendo incentivado con la diferenciación en los costos de la gasolina que propone el nuevo paquete de medidas económicas. Mañana el taxista paga $2, el privado paga 4. Lo que va a hacer es que el señor taxista, en vez de cargar un tanque al día, va a cargar 2. El uno lo va a vaciar en su casa y seguramente le vende a alguien más a 3. Pero para Silva, esto no ocurriría debido a las medidas de control que se aplican en las distribuidoras de gasolina. El SRI ya tiene este tipo de control, tiene toda la información. Nosotros ya desde hace 4 años tenemos la exigencia de emitir facturas con datos. Ya no existe consumidor final en las estaciones de servicio desde hace 4 años. Entonces ya tienen una información mucho más acertada. El gobierno central ya había anunciado la optimización de los subsidios para enfrentar la caída de los ingresos petroleros que se proyectan para 2019. Con esta medida se estima que el país ahorrará $613 millones. Informó Carolina Basante. En un intenso y largo debate, la Asamblea Nacional analiza las reformas a la Ley de Comunicación. Se contemplan entre los cambios la eliminación de la Supercom, desaparece el linchamiento mediático y se ratifica la eliminación de los códigos deontológicos. El debate dentro del Pleno es intenso. El presidente de la comisión que abordó las reformas defendía, por ejemplo, que se elimine la Supercom, que se elimine la exigencia de un código deontológico y que se suprime el linchamiento mediático, entre otros cambios. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencia para medios comunitarios, públicos y privados. Se mantiene el porcentaje del 34% del espectro radioeléctrico para los medios de comunicación comunitario, mismos que han sido reclamados en diversas oportunidades por quienes forman parte de los pueblos y nacionalidades. Pero desde la oposición se generaban críticas. El correísmo decía que esta reforma lo que refleja es un retroceso en derechos y que se da ventajas a los medios y a los periodistas. Esta reforma no significa de ninguna manera mayores libertades, todo lo contrario, es un verdadero riesgo para los ciudadanos, para los profesionales de la comunicación, para los trabajadores de la comunicación y periodistas e incluso para los propios medios de comunicación. Quedó en claro que se respeta la profesionalización y que se eliminaría la restricción de publicidad de bebidas de moderación. Sectores de gremios de comunicación pedían que se acepte la renovación automática de frecuencias, cosa que recibía críticas en el Pleno. No estamos pidiendo frecuencias nuevas, no estamos atropellando a nadie, no estamos menoscabando o conculcando derechos, principalmente a los sectores comunitarios. Queremos una reivindicación. Creo que es importante garantizar la democratización de la comunicación, pero también es fundamental como Parlamento que podamos garantizar la acción afirmativa para los sectores más excluidos del país, como son los hermanos de pueblos y nacionalidades y, por supuesto, los migrantes que se encuentran fuera del Ecuador. En todo caso, la Asamblea aún debate esta reforma y se espera que la sesión se alargue, pues más de una treintena de legisladores han pedido intervenir, informó Javier Gallo. El Comité Empresarial Ecuatoriano solicitó al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios una prórroga para el incremento del salario básico unificado que se podría definir este miércoles. Prudencia fue lo que solicitó Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que tiene previsto reunirse por segunda ocasión este miércoles para definir el salario básico unificado para el 2019. Llamamos a la prudencia en cuanto al alza salarial
ya que esto puede afectar directamente a la creación de los nuevos empleos. Y es que aseguran que la situación económica que atraviesa el país no prestaría las condiciones adecuadas para sostener un aumento en el salario. No es prudente un alza salarial y la misma tiene que ser calculada en base a la inflación, a la productividad y a las ventas que no se han recuperado desde el 2014. Por ello pidieron una prórroga en el incremento salarial, lo que generó la inmediata reacción de organizaciones sindicalistas. Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, rechazó dicha intención. Prórroga quiere decir cero. Los trabajadores no estamos pidiendo limosna. Aquí lo que estamos pidiendo para los trabajadores que reciben un aumento, que se aumente un 20% que les habíamos planteado para discutir. 20%, es decir, $77, que según Tatamuez busca compensar el alto costo de la vida. La propia canasta está en más de $714 y el salario no llegamos ni a 400. Sin embargo, el sector empresarial insiste en que un aumento podría significar una posible pérdida de empleos en un momento en el cual se debería priorizar a los 5 millones de habitantes que no contarían con un trabajo digno. Si usted en este momento afecta la competitividad del sector productivo, está afectando a la masa laboral en general. En caso de no llegar a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, será el gobierno a través del Ministerio de Trabajo quien decida el salario básico unificado. Vamos a también poner en la mesa una propuesta, no como decisión aún, sino para que la analicen las partes y sobre esta pudieran ponerse de acuerdo. Caso contrario, como señala la ley, será el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo quien definirá el alza salarial para el siguiente año. En Quito informó Adriana Rojas. La Corte Nacional de Justicia fijó para el jueves 27 de diciembre a las 9 de la mañana la audiencia de formulación de cargos en contra de la exlegisladora Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, tras la investigación que se le realiza en su contra por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en el caso del secuestro de Fernando Valda. Espín y Cadena son señaladas por haber visitado a Diana Falcón en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito el 24 de septiembre del 2018 para supuestamente ofrecerle beneficios a cambio de que modifique su testimonio a favor del expresidente Correa, también procesado por el caso Valda. Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, cree que nueva denuncia en relación a supuestas irregularidades en la compra de armamento es la causa para que no se den las garantías del caso para que el perito argentino Roberto Mesa venga al país. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, cuestionó la negativa que existiría desde el sector justicia para brindar las seguridades del caso al perito Roberto Mesa y que éste pueda venir al país para culminar con el informe sobre la muerte de su esposo. Yo lo que pienso es que hay presión. Recuerden que todavía cierta parte de la justicia y ciertas instancias del Estado todavía siguen regidas por gente que todavía pertenece al gobierno anterior. ¿Y las presiones valen más en este caso? Parece que en este caso hay mucha presión del gobierno anterior, mucho más cuando fueron funcionarios públicos los que estuvieron al cargo del comité institucional de ese gobierno anterior. Insistirán en la venida del perito Mesa, puesto que la muerte de Gabela ha sacado a la luz otras posibles irregularidades. Estamos hablando de coimas entre funcionarios del gobierno anterior, vendedores de armas y generales de la República del Ecuador. ¿Qué ascendería? ¿Cuánto tienen idea más o menos? Estamos hablando que el monto de compra de armas fue de $1.000 millones. Está apareciendo compra de aviones, está apareciendo radares, están apareciendo muchas cosas en el caso Gabela y la Fiscalía tiene que actuar. Esperan que no se presente un nuevo impasse que trunque la investigación Gabela. Creo que terminaría perjudicando el caso Gabela, mucho más cuando se lleva 8 años investigando el caso Gabela y hasta el día de hoy se tienen los nombres de los autores intelectuales del asesinato. Y él, ya teniendo los nombres y con todos los implementos o indicios que hay dentro de la Fiscalía, se podría llevar con mucho más rapidez a término este caso. Insistirán en que el gobierno nacional dé las garantías al perito argentino, informó Héctor Romero.
La asambleísta oficialista Karina Arteaga acudió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria en una investigación en su contra por supuestos cobros indebidos a una ex asesora. La legisladora desmintió que existe una denuncia formal sobre su caso y negó que haya cobrado a sus colaboradores. Arteaga fue señalada por una ex asesora por supuestamente exigirle aportar $400 mensuales al movimiento Alianza País. Todos los que han trabajado dentro del despacho de la asambleísta Karina Arteaga saben de que ella jamás le ha exigido a nadie ninguna contribución voluntaria ni ningún dinero para nada ni para nadie. No hay ninguna denuncia aquí en la Fiscalía por parte de ella, lo que hay es una acusación, una carta que no fue ni siquiera reconocida por ella, ni su rúbrica, ni su firma. Por ende, pues, de acuerdo a la ley, ellas salen del proceso. Se oficializó la denuncia contra 9 jueces de la Corte Nacional de Justicia, 5 conjueces y una fiscal, por supuestamente haber infringido el Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura Transitorio deberá determinar las posibles irregularidades. 493 jueces con jueces y fiscales de la Corte Nacional Cortes Provinciales y jueces de primera instancia de tribunales penales, fiscales provinciales y agentes fiscales se encuentran bajo la mirada de quienes integran la Mesa de la Verdad y Justicia, perseguidos políticos nunca más. El día de hoy hemos dejado formal petición ante el Consejo de la Judicatura para que se inicie con los miembros de la Corte Nacional de Justicia las investigaciones pertinentes del caso para que sea el Consejo Disciplinario quien determine si incurrieron o no en estas violaciones al debido proceso de las víctimas de persecución política. Se presume que pudieron haber violado el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Podría sonar esto como a un tema político, persecución política de parte de ustedes? ¿Ustedes dicen lo contrario? En absoluto, todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es el esclarecimiento de la verdad y a través del Consejo de la Judicatura que sea este organismo el que investigue y el que juzgue el mal proceder de estos jueces y fiscales. Para iniciar demanda se han investigado 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 5 conjueces de la Corte Nacional y una fiscal. Nosotros esperemos que el Consejo de la Judicatura determine en quiénes existe responsabilidad. De determinarse las responsabilidades, pues entonces nos reservamos las medidas debidas de nuestro derecho a cualquier proceso penal posterior o para reparación. Luego irán contra jueces de las Cortes Provinciales, quienes también habrían actuado fuera de la ley, informó Héctor Romero. La nueva Corte Constitucional empieza a tomar forma. La Comisión Calificadora hizo público los nombres de los mejores puntuados. La lista la encabezan 4 mujeres y 5 hombres. En manos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fue puesto el informe de valoración de méritos de los postulantes a la Corte Constitucional. 3 días a partir de hoy para que los postulantes puedan interponer su revisión. Luego hay 3 días para resolver esas peticiones. Terminado eso y resueltas las reclamaciones o las recalificaciones solicitadas, viene ya la publicación por la prensa y luego las impugnaciones. De los 21 candidatos, los 9 mejor puntuados sobre 100 son Hernán Salgado con 88 puntos, Teresa Núquez con 82.5 puntos, Agustín Grijalva con 81.5, Ramiro Ávila con 81 puntos, Ali Lozada con 73.5, Daniela Salazar con 71.5, Enrique Herrería con 71 puntos, Carmen Corral con 70.5 y Carla Andrade con 67 puntos. Los 9 mejor puntuados van a ser titulares de la Corte Constitucional. Los 9 siguientes son lo que la ley llama los elegibles, que en un momento dado podrían entrar a reemplazar a los titulares, ya sea en una ausencia definitiva, ya sea en una ausencia temporal para resolver determinado caso. Entonces hay 9 titulares, 9 elegibles. Llamó la atención los resultados de la prueba escrita sobre 20 puntos, donde solo una postulante alcanzó 19 y 3, la calificación más baja, 6 puntos. Creo que la ciudadanía debe tener claro que el puntaje asignado a la prueba escrita no era el único, ¿sí? Sino que en este concurso se han tenido en cuenta varios factores: formación profesional, titulación, publicaciones en el orden académico, la prueba oral y la prueba escrita.
no se puede hacer una valoración parcial a partir de los resultados de la prueba escrita. La Comisión Calificadora de la Corte Constitucional estima que la primera quincena de enero del 2019 los ecuatorianos ya cuenten con nueva corte, informó Héctor Romero. Respaldados por Pachacutic, Pablo Dávalos y Pablo Vélez inscribieron sus candidaturas para la alcaldía de Quito y prefectura de Pichincha. El 21 de diciembre concluye el plazo para que las organizaciones políticas registren sus candidaturas. El economista Pablo Dávalos, respaldado por Pachacutic y otros movimientos, inscribió su candidatura para la alcaldía de Quito la mañana de este martes. A su llegada a la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, participó en un ritual ancestral acompañado de varios dirigentes indígenas. Hemos creado un plan de gobierno que implica respuestas, la municipalización del transporte público, el Banco de Desarrollo Local, el programa Basura Cero, políticas que nos permitan soñar en el Quito del futuro. Por eso he decidido aceptar esta postulación. Dávalos propone un cambio en el transporte público, que los buses tradicionales sean reemplazados por buses eléctricos. Que nosotros vamos a municipalizar el transporte. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a eliminar las concesiones a las operadoras privadas y vamos a establecer un sistema de buses eléctricos con corredores viales que satisfagan las necesidades de transporte y le vamos a devolver tiempo a la ciudad. También se inscribió Pablo Vélez, quien buscará la prefectura de Pichincha por esta tienda política. El plan de trabajo es impulsar la agroindustria. Es impulsar un cambio de matriz productiva, llevar a otro nivel el agro, ya no solo permitir al campesino que tenga 1 hectárea más para que produzca más, sino que este suba a otro nivel de ser empresario y que la prefectura sea la que coloque sus productos no solo a nivel nacional, sino hasta en el exterior con oficinas de comercio. De esta manera se siguen sumando las candidaturas para las próximas elecciones seccionales de 2019. El 21 de diciembre concluye el plazo para las inscripciones, informó Priscila Cadena. Como positivo, así destacaron ministros de Estado a la visita que realizó el presidente Moreno a China y Qatar. El ministro de Finanzas explicó que la nueva deuda que se adquirió de $900 millones con China tiene un interés más bajo que el que se concedía antes y que no se comprometió el crudo. 10 acuerdos de interés mutuo fueron los que se firmaron entre Ecuador y China en la visita que tuvo el presidente Lenín Moreno a este último país. Así lo confirmó el canciller José Valencia en una rueda de prensa. Se suscribió un memorándum de entendimiento para un acuerdo bilateral de inversiones que incentivará la inversión china en Ecuador, un acuerdo sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, otro en materia agrícola, además de un convenio de recursos no reembolsables de $30 millones para proyectos de cooperación, entre otros. Este contacto directo al más alto nivel, lo cual evidentemente repercutió en que la visita a la República Popular China alcance los logros que estuvieron previstos desde un comienzo. En cuanto a la deuda que se adquirió de $900 millones con China, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que la negociación fue exitosa. Hemos logrado una tasa mucho más baja que la tasa promedio ponderada de todas las operaciones anteriores que se habían hecho con China, esta tasa del 6,5%, pero sobre todo, y tal vez una de las cosas más valiosas de ese contrato es que no se comprometió más crudo. Por otro lado, Valencia destacó la visita a Qatar, de la que dijo fue cordial y positiva y en donde se suscribieron también acuerdos que a futuro ampliarán y facilitarán el horizonte exportador ecuatoriano. En Quito informó Andrea Urbe. La mañana de este martes 18 de diciembre, el presidente Lenín Moreno se reunió con el segundo mandatario, Otto Sonnenholzner. El objetivo era definir las funciones que este último tendrá durante su mandato. La cita fue a puerta cerrada. No obstante, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, adelantó que ya se ha llegado a un acuerdo y que en pocos días el país conocerá sobre dicha decisión. El señor presidente de la República y el señor vicepresidente de la República mantuvieron hoy una larga conversación. De esa conversación se desprendieron ya algunos de los acuerdos para las funciones del señor vicepresidente y será el mismo señor vicepresidente quien anuncie sus funciones a ustedes a la brevedad posible. En otro ámbito de la información, en el sur de Quito se registró un robo bajo la modalidad de sacapintas. Los presuntos delincuentes se llevaron más de $12.000. Uno de los sospechosos fue encontrado en una casa de salud en el sector de Calderón. Estaba curándose una herida en su pierna izquierda.
Esta vez el afectado no salió de una entidad bancaria, sino de alguna oficina cercana de donde se perpetró el robo. En el vehículo viajaban 2 personas, al parecer los sacapintas contaban con información de primera mano, sabían la ruta, la hora y en dónde tenían que actuar. Debe haber habido ya información porque esas personas actúan contra esa persona que viene trayendo dinero. O sea, ya no es que el delincuente o el antisocial está actuando a las ciegas. Según un video revisado por la policía, en una motocicleta llegan 2 sujetos, el copiloto se baja y se va directamente donde el acompañante, que ya estaba al interior de una propiedad privada, con arma en mano le quita la bolsa donde tenía $12.500. Al interior, él sufre un asalto, al interior del espacio privado, donde obviamente asiste personal de seguridad. Al ver la acción del presunto sacapinta, quien estaba en el volante del vehículo realiza una maniobra para cerrar el paso al delincuente, quien es alcanzado por una de las llantas y cae herido, pero en vez de detenerse, dispara, la bala impacta en el parabrisas y pasa rozando el brazo de la mujer. Todos nos asustamos. Ya. ¿Y el herido de pronto le vio sangrar? Sí. Estaba como roto la pierna. Herido y con dificultad para caminar, es auxiliado por una motocicleta. En medio del asombro de testigos, el vehículo se pierde con la maleta repleta de billetes. Desde este punto arrancó la investigación. Agentes de la Dirección General de Inteligencia lograron llegar hasta una casa de salud particular ubicada en Calderón. En este sitio se hacía atender el presunto delincuente. Agentes para la seguridad ciudadana de la DGI en flagrancia siguen el rastro del herido. El colombiano estaba en compañía de una mujer, quien se responsabilizaba por los gastos de la curación de su pierna izquierda. El rato que se dan a la fuga por amedrentar, realiza un disparo al aire. Con custodia policial permanece internado, cuenta con prisión preventiva. De sus compinches no quiso decir nada, tampoco de los dólares. En Quito informó Iván Casamen. En la operación Mega Impacto 28 fueron desarticuladas 4 presuntas organizaciones delictivas. Se desarrollaron 39 allanamientos en diferentes ciudades del país. Se trató de un mega operativo en la mira de fiscales y agentes policiales. 39 sujetos, presuntos integrantes de bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos, domicilios, personas, incluso extorsión. Estas estructuras estaban operando en los distritos Esmeraldas, Quitumbe, Tumbaco, Los Chillos, Vinces, Cuenca Sur, en el Guayas. Entre ellos no tenían ningún tipo de relación, operaban cada quien por su lado, pero se dedicaban a los mismos delitos. El accionar y agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial evitó que en Esmeraldas se concrete un secuestro de un empresario. Se evitó que se realice este secuestro y están puestos con todos los indicios suficientes a órdenes de la Administración de Justicia. Los supuestos delincuentes se movilizaban desde Guayaquil. Para el accionar delictivo aparentemente contaban con colaboración de un policía en servicio activo y uno dado de baja. 6 sujetos fueron detenidos, 2 armas de fuego decomisadas. Un sargento en servicio activo y uno en servicio pasivo que por tener información privilegiada entregaba a estos delincuentes. Mega Impacto 28 llegó incluso a los centros penitenciarios. La investigación empezó en Quevedo y terminó en la penitenciaría del Guayas. La supuesta organización estaba liderada por alias David, un privado de la libertad que supuestamente manejaba el negocio de la droga en el interior de las cárceles y extorsionaba a los presos. Esta organización prácticamente es la cabeza de lo que es intimidación a personas, robo a personas desde el interior de la cárcel. Los colaboradores, otros internos, 2 en la cárcel de mujeres, 2 en la regional del Guayas y 1 más en el centro de rehabilitación de Quevedo, aparentemente contaban con todas las facilidades para seguir delinquiendo. 5 detenidos que están presos. Al presunto cabecilla ni las rejas lograron frenar su accionar delictivo. Dirigía todos los movimientos de encerrado entre fierros y paredes. En Quito informó Iván Casamen. Detienen a 35 personas vinculadas con el transporte de droga en embarcaciones que fueron interceptadas en aguas internacionales. Son aproximadamente 35 personas las cuales fueron aprehendidas en aguas internacionales por autoridades de Norteamérica. Según lo que dicen los primeros reportes, los mismos fueron trasladados hasta la región insular en donde las autoridades ecuatorianas ya se hacen cargo. Ellos fueron encontrados en 2 embarcaciones distintas, de ahí que tras hacer el registro respectivo por elementos estadounidenses, lograron determinar que en el interior de las mismas se encontraba gran cantidad de estupefacientes. Esto hizo que el operativo se ejecutara, dando con los resultados. Es por ello que a principios de esta semana,
La Armada anglosajona entregaba a los detenidos a las Fuerzas Armadas del Ecuador. De ahí que tratarán de establecer los nexos que tienen estas personas con organizaciones delictivas y que esperan en la brevedad posible poder dar con sospechosos vinculados a este hecho que no pudo ser ejecutado en su totalidad. Informó Julio César Saona. Momento de nuestra primera pausa, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el caso de Telmo Castro puso sobre la mesa las irregularidades en el sistema de justicia. Las autoridades proponen una depuración e investigación de los funcionarios mientras salen a la luz más casos de prelibertades de reos peligrosos. Según el exministro y actual asambleísta José Serrano, en los últimos 15 meses han salido en libertad delincuentes de alta peligrosidad y en muchos casos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, lo que evidenciaría que el caso de Telmo Castro no fue un hecho aislado. Cerca de 40 prelibertades más que se han dado a delincuentes peligrosos y como han estado ocultas cerca de 80 prelibertades que estaban listas para darles a los cabecillas de los choneros y a otros narcotraficantes que están detenidos ahí. Aquí ha corrido muchísimo dinero para que esas prelibertades se den. Las irregularidades, dice, se han dado en casos sonados como el asesino de la directora de la penitenciaría, Soledad Rodríguez, y otros más. 3 ciudadanos mexicanos que fueron capturados en operativos de 2 avionetas que ingresaron al país ya están en libertad y como inocentes. Y en efecto, el actual Ministerio de Justicia sabe que las anomalías en los procesos son reales. Es posible de que hay otros casos, estamos analizando. Por lo que para el ministro Ernesto Pazmiño no es descabellado hablar de reformar por completo el sistema de justicia. Seguimos viviendo una justicia cotizable. En el Ecuador el peso de la justicia no se inclina hacia el procedimiento, hacia el debido proceso, hacia las evidencias, se inclina donde más dinero se pone. Por su lado, Serrano, como asambleísta, propone un proyecto de lucha contra el narcotráfico y adelantó más información. A la mujer de Arias Yela, principal responsable del asesinato de la directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil hace pocos meses en nuestro país, también se le está queriendo regresar a Guayaquil, a la cárcel de mujeres de Guayaquil, para que pueda también obtener este beneficio. Informó Carolina Basante. La policía halló clorhidrato de cocaína camuflado en dulces de membrillo y melcocha. La droga iba a ser enviada a los Estados Unidos a través de un courier. La cocaína estaba escondida entre este corazón que contenía dulce de membrillo y una funda de melcocha. Productos netamente ecuatorianos. Tras un operativo rutinario, agentes de la Policía de Antinarcóticos de Guayas encontraron esta droga que le habían ido a dejar a una empresa de courier. Hay personal humano que se encarga de realizar minuciosamente las revisiones de cada uno de estos paquetes que salen del país. ¿Cuál sería la sustancia? Estábamos por determinar, pero sí creo que es cocaína. Este paquete iba a ser enviado vía aérea desde el José Joaquín de Olmedo hacia los Estados Unidos. El paquete había llegado recién al courier para que tome su trayecto después al aeropuerto, del aeropuerto para ser embalado y salir del país. Pero ya le digo, hay los agentes que estamos siempre en la revisión para que no suceda esto y específicamente, bueno, dice la guía, a Newark en Estados Unidos. Dice la policía que estos operativos se continuarán dando en todas las empresas del courier del país. Hay muchas maneras que se ingenian estas personas para buscar la forma de cómo mandar estas sustancias prohibidas, pues entonces nosotros estamos también utilizando muchas formas para poder encontrar todos estos alcaloides. En tanto, la Fiscalía procedió a investigar el caso. No hay detenidos, pero esto pasa a una fase investigativa a fin de poder establecer cuáles son las personas que han enviado pues, esta encomienda con destino a los Estados Unidos y qué personas allá la iban a recibir. La droga fue llevada a la Fiscalía del Guayas para luego de su pesaje respectivo transportarla a las bodegas de antinarcóticos. Informó Carlos Julio Gurumendi. Recorremos el país. En Tulcán, un profesor de cultura física fue separado de una institución educativa luego de que fuera acusado por 3 estudiantes de un supuesto acoso sexual. Las niñas junto a sus padres colocaron la denuncia en la fiscalía.
Incertidumbre, dolor y lágrimas se reflejaban en estudiantes y padres de familia que acudieron desde esta mañana a ser parte de un trámite judicial en contra de un docente que supuestamente habría estado acosando a sus alumnas, que presumiblemente eran objetos de miradas morbosas, de ejercicios no tan normales, incluso imitaciones de intentos a besos forzados. Se trata de estudiantes de 11 y 12 años, denunciaron. Por algunas veces la ha querido encerrar sola. El pensamiento morboso, cómo las mira, cómo lo que les hace hacer. Dice que le ha cogido de la pierna y le ha cogido de aquí de la mejilla y le ha dicho mi amor y que le ha intentado besar. A mí eso me afectó, o sea, es como que me quiso besar. Querían que la viole para que vayan a la casa. Para que sea algo más grave. En horas de la tarde se llevó a cabo la audiencia en donde se determinó que supuestamente no calificó la flagrancia, por lo que el fiscal no logró la acusación, a lo que padres de familia y estudiantes protestaron manifestando que tienen temor de volver a las aulas de clase el día de mañana porque dicen serían parte de represalias. Salió libre, se lavó las manos, acosándole a una niña y hay muchos niñas acosadas que todas las niñas les tienen miedo a este señor. Desde el Distrito de Educación se dio a conocer que 15 son los casos presentados por violencia sexual, 2 de ellos como violación, mientras que se han resuelto el 90% de las denuncias formuladas por parte de los padres de familia. Sin embargo, de esto en nuestro distrito el 90% se ha detectado en situaciones de hogar. Finalmente, el docente fue separado de la institución y se aseguró tanto por parte de Fiscalía como de DINAPEN que se continuarán con las investigaciones. Según los denunciantes, no son las únicas víctimas. Nosotros, como medida precautelatoria, es la separación inmediata del profesor. Viene lo que se llama el sumario administrativo. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Un ciudadano denunció haber sido víctima de robo luego de llevar hasta su domicilio a una joven a quien conoció mediante una red social. Aseguró que lo durmió y se sustrajo todas sus pertenencias. Un joven de 25 años no podía creer que en cuestión de pocos días experimentó sensaciones diversas. Pasó de ser un soltero y sin compromiso a sentir que era amado por una hermosa joven y finalmente al desencanto de saber que todo fue un teatro bien montado. Habría aceptado como amiga en las redes sociales a una ciudadana de nombre Daniela, que posteriormente comenzaron a salir. Y en una de estas ocasiones pues la llevó ya a su casa, ya con la confianza que él decía que ya había depositado en ella. La escultural figura de Daniela y su voz de joven enamorada le hizo creer que había encontrado al amor de su vida. Sintiéndose un conquistador, empezó a llevarla hasta su departamento situado en la Ciudadela Bellavista. Daniela esperó paciente hasta hacerle creer la historia montada. Fueron 4 visitas directas al dormitorio del caballero, hasta que la dama logró dar el golpe esperado. En una de estas noches, pues, esta ciudadana, luego de él haberse quedado dormido, procedió a sustraerle sus pertenencias, la cantidad de $1.500, un teléfono celular y una LAC. Convencido de que le había suministrado alguna sustancia, acudió a denunciar el suceso con la esperanza de localizar a su amor fugaz y lograr que devuelva sus pertenencias, aunque no sabía si su corazón sería capaz de pedir la cárcel para su amada Daniela. Bueno, nosotros ya hemos alertado a toda la ciudadanía que no a toda persona hay que aceptar como amigo en las redes sociales, y más aún dar información relevante y de la noche a la mañana llevarla a su casa. Informó José Morales. Un accidente de tránsito en el sector del Condado, en el norte de Quito, dejó una persona fallecida. Aparentemente el chofer de un taxi no se percató de la presencia de un camión estacionado y chocó por la parte posterior. Sucedió en la madrugada. Posiblemente la oscuridad sería un factor que incidió para que el chofer del vehículo amarillo tipo taxi no se haya percatado que un camión estaba aparentemente estacionado a un costado de la avenida Mariscal Sucre. El vehículo pequeño chocó prácticamente de frente, quedando gran parte del auto destruido. Se supone que estaba con un pasajero, quien llevó la peor parte. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja ya no tenía signos vitales. El fallecido hasta el momento no se puede identificar, parece que presuntamente es pasajero del taxi únicamente, no tiene ningún documento que porta al momento. El vehículo amarillo circulaba en sentido norte-sur. El estrellamiento se registró en el sector del Condado. El chofer al parecer corrió con mejor suerte, aunque se evidenció manchas de sangre en el volante. Desapareció del lugar, dejó el vehículo abandonado.
Presuntamente un vehículo tipo camión se encontraba detenido momentáneamente y el vehículo taxi se estrella en la parte posterior del camión. Algunos vecinos que aparecieron ya cuando el sol calentaba comentaron que escucharon un fuerte estruendo, pero como por la avenida Mariscal Sucre es común el paso de volquetas, los frenazos y otros ruidos, no hicieron caso. El golpe, un frenazo y el golpe del choque. Luego del percance en el lugar solo encontraron al carro amarillo, el cuerpo del pasajero fue llevado hasta medicina legal. En Quito informó Iván Casamen. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.